Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar la parte 1 y la parte 2 de nuestra historia, donde las emociones, los recuerdos y las dificultades ocultas de la vida se revelan de una manera que seguramente los sorprenderá. Será un viaje lleno de sentimientos que no se pueden perder. Y si disfrutan este video, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de nuestro camino juntos. Por la mañana temprano, la luz del sol se filtraba suavemente por las rendijas de la ventana de madera, iluminando delicadamente el rostro de Dee. Sus ojos reflejaban un toque de melancolía, perdido en sus pensamientos en la quietud del porche. Con el teléfono pegado al oído, su voz temblaba, baja y vacilante. ¿Aló? ¿Me escuchas, mamá? Solo un saludo sencillo, pero cargado de una nostalgia reprimida. Comenzó a contarle a su madre sobre la casa recién construida, el lugar donde él, Huyen y la pequeña Maya estaban construyendo una nueva vida. Dee mencionó que Maya se había recuperado de su enfermedad y ahora podía ir a la escuela. Habló de Huyen, su compañera inquebrantable, que había estado a su lado en los tiempos difíciles. Pero cuando la conversación tocó el tema de los trámites de divorcio, la voz de Dee se apagó, ahogada por la emoción. Su exesposa seguía retrasando las cosas, exigiendo una parte de los bienes, proyectando una sombra oscura sobre su sueño de paz. Dee miró los campos dorados que se extendían infinitamente a lo lejos, pero su corazón estaba apesadumbrado. Al otro lado de la línea, la voz cálida y suave de su madre preguntaba por los detalles más pequeños: la salud de Maya, la fortaleza de Huyen y los días ocupados de trabajo de Dee. Él sonrió, aunque sus ojos aún delataban un rastro de preocupación. Esta casa, una herencia preciosa de sus padres, no podía dividirse fácilmente. Su mano apretó el teléfono con fuerza, como si intentara aferrarse al calor de la presencia de su madre desde la distancia. Una brisa trajo el aroma familiar de la tierra del pueblo, despertando recuerdos de la infancia. Días en los que corría detrás de su madre por el camino del pueblo. Esos recuerdos surgieron como una pequeña llama, lo suficientemente cálida para consolar, pero también le atravesaron el corazón con un dolor punzante. Respiró hondo, intentando reprimir sus emociones, y respondió suavemente: «Estoy bien, mamá». Aunque sus palabras eran firmes, Dee sabía que buscaba un ancla. El cielo era de un azul claro y vibrante, como si intentara consolar al hombre que cargaba sus pesares. El teléfono se calentaba en su mano, y la voz de su madre sonaba constante pero tierna, como una brisa del hogar. Ella le aconsejó que manejara las cosas con su exesposa con calma, para evitar demasiado estrés. «Solo háblale con suavidad», dijo, con una voz llena de amor. Dee asintió, aunque ella no podía verlo, sintiendo como si estuviera sentada a su lado. Su madre habló de su añoranza por el hogar, por su hijo, su nieta, y la casa que ahora se había convertido en el nuevo hogar de Dee y Huyen. Sus palabras se derramaron en sus oídos como la luz radiante del sol, calentando su corazón y aliviando parte de su carga. Dee sonrió, imaginando el día en que su madre cruzaría el portón y abrazaría a Maya. Pero cuando los recuerdos se desvanecieron, el peso de los trámites de divorcio volvió a oprimir su mente. «Lo que tenga que venir, vendrá, hijo», dijo su madre, con voz firme pero suave, como si prometiera que todo al final estaría bien. Dee miró el camino de tierra que llevaba al viejo pueblo, donde los recuerdos de su infancia seguían intactos. En ese momento, se sintió pequeño ante el amor inmenso de su madre, pero también más fuerte. «Gracias, mamá»,
dijo de suavemente, con la voz temblando de emoción. La llamada terminó, pero las palabras de su madre seguían resonando, como una llama que ilumina el camino en la noche más oscura. Se levantó, respiró hondo, con los ojos más brillantes, listo para enfrentar el nuevo día. Dio un paso adelante, llevando en su corazón el amor y la esperanza que su madre le había dado. El sol se alzó más alto, bañando los campos en una luz dorada. Y Huyen salieron de la pequeña casa de madera, con los ojos brillando de determinación. Huyen acababa de regresar de llevar a Maya a la escuela, con las manos aún impregnadas del olor a tierra del jardín recién labrado. Esta mañana, ella insistió en ir temprano, dijo Huyen con una risa suave. Asintió, con una mirada tierna hacia ella, la que había enfrentado las tormentas a su lado. Discutieron sobre plantar verduras, planeando comprar semillas de col para vender durante el Tet. El sonido rítmico del azadón de Huyen resonaba, como el pulso de la esperanza. Observaba en silencio, con gratitud creciendo en su corazón. Juntos, revisaron la tierra y hablaron de ir a las colinas a recoger caquis. Los caquis allá arriba están maduros y rojos, dijo con la voz llena de entusiasmo. Huyen asintió, con los ojos brillando, imaginando la escena bulliciosa del mercado. Caminaron juntos, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Pero en el fondo, aún cargaba la preocupación por la motocicleta robada. Las largas caminatas hacían la vida más ardua. Tomó la mano de Huyen, como si quisiera transmitirle su fe y fuerza. Los campos se extendían ante ellos, recordándoles que cada día de trabajo era un paso sólido hacia adelante. En la ladera, bañada por el sol, los árboles de caqui cargaban frutos rojos y vibrantes, brillando como pequeñas llamas. Y Huyen llevaban cestas a la espalda, con los ojos iluminados al ver la cosecha madura. «La fruta está madura, Ann», exclamó Huyen, tocando suavemente un caqui blando. Sonrió, usando con cuidado una vara para recoger los frutos más altos, cada movimiento deliberado, como si estuviera acunando la esperanza misma. Seleccionaron los caquis más maduros, planeando venderlos en el mercado. Huyen mordió uno. El dulzor se extendió por sus labios. Sus ojos brillaron de alegría. Observó su sonrisa, sintiendo calor en su corazón, como si hubiera encontrado luz en medio de las dificultades. Pero la preocupación por la motocicleta robada persistía. Miró a Huyen, viéndola radiante y resiliente, y se sintió un poco más ligero. Los caquis fueron ordenados cuidadosamente en las cestas, cada uno como un pequeño sueño. «Mañana venderemos mucho, ¿verdad, Ann?», dijo Huyen suavemente, con la voz llena de esperanza. Asintió, con los ojos fijos en el mercado de mañana, donde el sudor de hoy se convertiría en dinero. La colina de caquis rojos se extendía como una pintura de perseverancia. Y Huyen caminaron de la mano, con pasos firmes, llevando la creencia de que estos caquis abrirían el camino hacia un mañana más brillante. Por la mañana temprano, mientras los rayos dorados se extendían suavemente por el camino de tierra roja, el mercado comenzó a animarse. Los sonidos de charlas y risas, los gritos de los vendedores, resonaban en cada rincón, mezclándose con el aroma de verduras frescas, frutas y platos rústicos. Y Huyen llegaron temprano, con sus cestas llenas de caquis rojos y vibrantes recolectados en la colina el día anterior. En su pequeño puesto, arreglaron cuidadosamente los caquis, apilándolos en montones ordenados y brillantes. La voz clara de Huyen se alzó. «Caquis dulces aquí, 20,000 por kilo».
Su llamada atrajo miradas curiosas. Los clientes se acercaron, maravillados por los frutos maduros y lustrosos. Algunos regateaban por un precio más bajo, mientras otros, impresionados por la calidad, compraban varios kilos de inmediato. De estaba a su lado, con una leve sonrisa, sus manos pesando y empaquetando con destreza. Cada moneda intercambiada no era solo el fruto de su trabajo en la colina de Caquis, sino también una chispa de esperanza para una vida menos ardua. Huyen se inclinó hacia Dee, susurrando: «Hemos ahorrado bastante, ¿verdad, Ann?». Sus ojos brillaban como estrellas. Dee asintió, pero una sombra de preocupación persistía en su corazón. La motocicleta robada aún no había sido encontrada, y la policía solo decía: «Sigan esperando noticias». Esa pérdida hacía que transportar mercancías y moverse fuera más pesado que nunca. Sin embargo, en medio del bullicioso mercado, la risa clara de Huyen resonó, aliviando el corazón de Dee. Ella bromeaba mientras vendía: «Contigo a mi lado, las cosas se venden más rápido. Tendré que contratarte como compañero permanente». Dee rió, un destello de alegría en sus ojos. Contaron el dinero, hablaron de sus ahorros y soñaron con el día en que podrían comprar una nueva motocicleta para que los viajes al mercado fueran menos agotadores. El mercado se volvía más animado, los caquis rojos brillando bajo el sol como pequeñas llamas, calentando su día de trabajo. La gente iba y venía, algunos regateando, otros pagando con alegría, todo fusionándose en una sinfonía viva. Entre los sonidos caóticos, Dee y Huyen se mantenían firmes, su fe intacta. Para ellos, las modestas ganancias del día eran los ladrillos que pavimentaban el camino hacia un mañana mejor. A mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, el camino de tierra que llevaba a la casa de Dee resonó con el sonido del motor de un pequeño camión. Un vehículo se detuvo, con su caja cargando varias jaulas de gallinas de plumas brillantes, cacareando sin cesar. Dee y Huyen corrieron hacia afuera, sus ojos iluminados como si vieran el comienzo de algo nuevo. El vendedor de gallinas abrió las jaulas aconsejando: «Estas gallinas pueden comer pienso en pellets o molido. Solo asegúrense de prevenir enfermedades con cuidado». Dee asintió repetidamente, revisando el gallinero preparado. Huyen contó meticulosamente cada ave: 17 gallinas, 3 gallos, cada pollo una promesa de huevos llenos de esperanza para el futuro. «Crezcan rápido, ¿ok?», susurró Huyen, su mano acariciando suavemente las plumas suaves, como si tocara sus propios sueños. El cielo estaba claro y azul, con una brisa fresca, pero Dee sintió una preocupación fugaz. Sin la motocicleta, cuidar a las gallinas, transportar alimento o llevarlas al mercado sería un desafío. Miró a Huyen, captando su brillante sonrisa, y de inmediato se sintió más ligero. Juntos, limpiaron el gallinero, llenaron los bebederos y esparcieron el pienso. El cacareo de las gallinas se alzó como las primeras notas de una nueva melodía. El vendedor se dio la vuelta, añadiendo: «En unos 6 meses empezarán a poner huevos, no se preocupen». Esas palabras fueron como una chispa, alimentando su confianza. Dee pagó, agradeciendo efusivamente. Los ojos de Huyen aún brillaban mientras sostenía suavemente una gallina, como si abrazara las esperanzas de su pequeña familia. El modesto gallinero albergaba un gran sueño. Dee tomó la mano de Huyen, ambos mirando a las gallinas que cacareaban, imaginando los días en que aparecerían los primeros huevos. El cielo arriba seguía claro, la luz del sol testigo de un momento crucial en su viaje. Al caer la tarde,
El atardecer bañó el patio en luz dorada. Maya regresó de la escuela corriendo directamente al gallinero. Sus ojos brillaban como estrellas, su voz llena de entusiasmo. «Las gallinas son tan bonitas, mami». Su pequeña mano se extendió para tocarlas, haciendo reír a Dee y Huyen. «Cuidado, no las asustes», le recordó Huyen suavemente. Pero en esa pequeña casa, la luz del amor, la fe y la resiliencia brillaba intensamente, nunca desvaneciéndose. La historia comienza con momentos tiernos y emocionales de la vida cotidiana, donde la luz de la mañana, la lluvia suave y el silencio despiertan recuerdos y nostalgias. El personaje principal, Dee, aparece con un estado de ánimo tranquilo y reflexivo, cargando dentro de sí un profundo amor por su familia y un anhelo de paz. Entretejidas están las escenas de hospital, llenas de ansiedad y cansancio, pero también de cariño y afecto. La narrativa continúa guiando a los espectadores a través de los altibajos de las emociones, el sacrificio y la búsqueda de recuerdos perdidos. Cada detalle se cuenta con un tono natural y cercano, permitiendo al público adentrarse en el mundo de los personajes, compartir su dolor, sus luchas y su esperanza. Al desarrollarse la historia, queda la expectativa de lo que traerá el siguiente capítulo de este viaje conmovedor.